¿Qué es lo que la gente entiende por friki? Que conozcas Ghost in the Shell antes de que Scarlett Johansson haga una película. Que ayer yo ya no era un ángel, ahora no soy nadie. Hola pollos. Bueno, pues ese es el problema de muchos de los que conocemos esta película o esta saga cuando nos enteramos de que iban a hacer una película de Ghost in the Shell. Lo primero es echarse las manos a la cabeza, sufrir antes de tiempo aún sin conocer ningún dato. Muchos directamente se preguntan si es necesario, pregunta a la que responderé un poco más adelante. Bueno, parto de la premisa de que mucha de la gente no conoce la película animada, la película original de Ghost in the Shell. Muchos sabréis que mi película anime favorita o película favorita casi en general es Perfect Blue. Para mí es la referencia de cómo conocí también Ghost in the Shell, pues fue la primera vez que yo vi animación realista, que me interesé más allá de esos dibujos manga de ojos grandes y brillos en el pelo, y podría decir tranquilamente que es mi segunda película anime favorita. Bueno, yo la película la conocí de esta manera. Es una película que a mí me costó mucho de entender en su día. Yo debía tener pues 12 años. Básicamente no me enteré de nada, más allá de lo obvio. Pero aún así tenía algo que me atraía tanto que quise ver la película más veces para ver si conseguía comprender bien la historia. No soy de cine de acción, no soy tampoco de cine futurista demasiado. Me interesa el cine futurista hasta cierto punto en el aspecto social o en el aspecto batallas y robots luchando. Eso pues no me atrae. Entonces no me trago cualquier tipo de película futurista. Por ejemplo, Matrix, que también sale de aquí, inspirada, sus directores lo reconocieron. Es una película que creo que vi una vez y que mi cerebro olvidó totalmente. Poco tiempo después supe que esta película responde a un manga, es decir, esto originalmente es un cómic de Masamune Shirow. Y bueno, decir que desconozco totalmente la obra de Masamune Shirow, por lo cual no puedo considerarme un fan de Ghost in the Shell. Sí que puedo decir que soy bastante seguidor de esta película. De hecho, tengo esto aquí, que es una serie que salió unos años después, y bueno, solo he visto algunos capítulos sueltos. No es que la serie me parezca aburrida, pero no me interesa lo suficiente como para engancharme a ella, sobre todo pues por el estilo de dibujo, que yo tiro más a este estilo, un poco más realista, y este pues aquí, como comentábamos, de brillos en el pelo. De hecho ella tiene un aspecto mucho más manga en ese sentido, que el resto son más realistas. Bueno, llegados a este punto en el que me diréis ¿cuándo coño vas a empezar a hablar de la película? Ahora empiezo, tranquilos. Bueno, lo primero decir que la elección de Scarlett Johansson a mí me dejó fatal. O sea, pensé, Dios mío, hay 25.000 millones de actrices capaces de encarnar a Motoko Kusanagi y la última que se me hubiera ocurrido es Scarlett Johansson. Físicamente no me recordaba nada a Motoko. De hecho, en Matrix, siendo una película que no pretende ser Ghost in the Shell por muy inspirada en ella que esté, el personaje de Trinity me recordaba mucho más físicamente a esta cara que no a Scarlett Johansson. Sin embargo, pensándolo mejor, como podemos ver aquí también, esta también es Motoko Kusanagi y tiene un aspecto bastante más infantil, con lo cual, bueno, pensé que al final Scarlett podía dar el pego. Además de que, aunque no influye tanto, pero es americana. Digo que no influye tanto porque a fin de cuentas Motoko es un cyborg, su cerebro es humano, pero su cuerpo es totalmente mecánico, con lo cual puede tener el aspecto de una occidental perfectamente. Entonces, bueno, ahí tienen un comodín por el que pueden salvarse. En este caso, lo único que me quedaría decir es que Scarlett Johansson es de esas actrices tan sumamente famosas que llega un momento en que parece que ya no son actrices, sino celebrities a secas, que da igual lo que hagan con su vida, simplemente las conoces, sabes quiénes son y cómo se llaman. Y pensé, ¿qué hace una mujer como esta involucrada en un proyecto como este? Y bueno, y ahí tienes la respuesta a toda la película. Ghost in the Shell pretendía ser no una película para fans, evidentemente, sino una película que pudieran ver los fans, pero que pudiéramos dedicar a todos los espectadores, sobre todo los espectadores mid-cult, que ven películas sin conocer mucho sobre temas que quieren que sean fáciles de entender y no darle demasiadas vueltas a la cabeza, entretenerse y salir del cine con una buena sensación. Así pues, la elección de esa actriz ya es una premisa de que la película va a ser un poco comercial, y viniendo de Hollywood, oh Dios mío, porque eso no me sorprende. Y ahora ya sí, introduciéndonos en la película en cuestión, bueno, mi primera decepción no tardó en aparecer en pantalla. La escena del Making of Cyborg, que muchos definirían como la creación del robot, la creación del cyborg, en el que van a meter el cerebro de Motoko
Toko Kusanagi, que originalmente no era realmente la creación del cyborg, sino como ellos mismos denominan, una puesta a punto, es decir, un mantenimiento, pues como los seres humanos cuando vamos al médico y nos hacen un chequeo general. ¿Qué ocurre con esta escena? Por un lado, pues hay planos prácticamente idénticos, eso a uno le hace ilusión. Obviamente aquí no hay pezones, esto es Hollywood, o sea, hemos perdido ese realismo, ese matiz adulto. Es lo que siempre me llama mucho la atención de estas cosas, como con Cisne Negro y Perfect Blue, siempre escenas venidas a menos porque la intención del director era mostrar cosas que pudieran ver hasta cierto punto todos los públicos. Antes de irme más del tema, lo que no me gustó de esta escena fue que faltaba la música de Kenji Kawai. Diréis, ¿quién? El compositor original de esta película, que ese era uno de los alicientes que teníamos los seguidores de la película de Mamoru Oshii, que el propio Kenji Kawai iba a hacer la banda sonora de esta película también. Voy al cine y me encuentro con una música que parece que, pues no sé si era la versión instrumental sin voces o qué, pero claro, como el tema de la película original de por sí es más vocal que musical, es una canción realmente muy minimalista, pero que te toca la fibra. Yo creo que evoca perfectamente el título de la obra, un fantasma dentro de un caparazón, dentro de una carcasa mecánica, como el sobrenombre que le han puesto en España, que me parece bastante correcto, el alma de la máquina, algo espiritual dentro de algo artificial. Entonces, bueno, mi primera decepción al ver ahí que no aparecía la música, tuve la esperanza de que más adelante en alguna escena pudieran ponerla, pero ya a medida que llevaba el 80% del metraje de la película, digamos que ahí empecé a darme cuenta de que no la iba a escuchar. Se me pasó por la cabeza a que me la ponen en los créditos, y efectivamente, ya para qué, muy mal aprovechada. El resto de la banda sonora también, para mí, no he tenido ninguna presencia. Tenía melodías eléctrico-monas, pero estaban ahí un poco de fondo. Y bueno, esas escenas de reposo visual que daba la música de Kenji Kawai, en más de un momento, en la escena del Making of a Cyborg, o en la escena de la ciudad, cuando Motoko pasea por ese Hong Kong tan saturado, pues todo eso no lo encuentras en esta película. Tiene un ritmo mucho más comercial, aún así lento, lo cierto es que lento, y pese a que tiene bastante acción, no tiene tanta como podría haberme imaginado que tendría, y eso para mí es un punto a favor, porque tenemos otros ejemplos de película japonesa remake americano que podría ser Paprika y Origen, Inception, donde también podrían haber explotado mucho el tema emocional y se centraron muchísimo más en la acción, sacar metralletas recortadas y convertirla en una película de acción como tantas que hay. En este sentido, pues aquí también han pecado un poquito de eso, pero no tanto como podrían haberlo hecho. Entonces, dentro de la película comercial, me parece bien que no se hayan excedido ahí. Otra cosa que no me ha gustado nada va de la mano con la creación del cyborg. Aparece una chica en camilla, no le vemos la cara porque no interesa verle la cara, ya que hay que quedarse con la de Scarlett Johansson, que será la cara oficial de ese personaje, pero entendemos que es una chica corriente, una japonesa aleatoria, a la que le ha ocurrido algo y traslada su cerebro a un cuerpo mecánico. Entonces, nosotros abrimos los ojos junto con Scarlett Johansson en esta película. No nos encontramos con un personaje que ya está ahí, como en este caso, sino que vemos eso. Eso es bueno, eso es malo. Para mí es malo porque me la hace demasiado cercana. Habrá quien le parezca bueno porque le ayuda a introducirse en el personaje, en el mundo de Ghost in the Shell. Bueno, yo cuando vi esta película tampoco estaba introducido en el mundo de Ghost in the Shell y comprendía el personaje. Tampoco hace falta verlo nacer para encariñarte con él, ¿no? No es absolutamente necesario, y en cualquier caso, si querían mostrar eso, podrían haberlo mostrado de otra manera o más adelante, no empezar de esa manera cronológica de mira, llega a quirófano, hacen la operación, la escenita y ya lo tenemos ahí montado. No, a mí me gustaba más la atmósfera que generaba la película original, en la que dices, ¿de dónde sale esta mujer? ¿Cuánto tiene de humana? ¿Cuánto tiene de máquina? Vemos que tiene preguntas existenciales por su persona, por su pasado, le preocupa el hecho de si es aún lo suficientemente humana o si es una máquina. Son cosas que han trasladado a la película con Scarlett Johansson, pero de una manera muy vaga, muy limitada. Y de hecho, una de las cosas que más me ha molestado de que hayan tomado esta decisión es que toda la historia transcurre tan solo un año después de su operación de trasplante de cerebro a un cyborg. Porque eso es una manera de decirte que la película va a ir de la obsesión de Scarlett Johansson por quién era antes. Y ya está. Mientras que en la película original esto no era un problema exclusivo de la protagonista,
era un problema de toda una sociedad que somos a fin de cuentas la sociedad de ahora, supuestamente en un futuro no excesivamente lejano. Como la tecnología que ya tenemos ahora mismo ha creado unos excesos en que se ha perdido la humanidad, se ha perdido la importancia. Para mí Ghost in the Shell siempre ha sido esa elegancia entre vamos a hablar de la evolución en la humanidad, a qué podemos llegar, y hacer una película de robots. Un mundo que nos plantea el dilema de si el ser humano tiene fallos y una máquina se puede hacer perfecta, ¿dónde está la importancia de ser un ser humano? ¿Para qué servimos los humanos? ¿Simplemente para crear esas máquinas? Y en el momento en que esas máquinas se hayan creado y puedan reproducirse a sí mismas creando máquinas nuevas, lo que también se hace hoy en día en las cadenas de montaje, los coches por ejemplo los hacen máquinas, ya no los hacen los humanos. Entonces es una problemática general que va más allá de la propia ciencia ficción, que a día de hoy es eso, ciencia ficción pero que no está tan lejano. O sea, estamos a 2017 y existen los androides, o sea, los robots, muchos con un aspecto humano, sobre todo en Japón, que es donde son pioneros en este tema. Algunos trabajan en organismos públicos para atender a la gente. Entonces, es una realidad que quieras que no, ya está, ya existe. Y en el remake americano todo esto ha quedado reducido exclusivamente al personaje de Motoko. Eso hace también que el resto de la sección 9 hayan quedado como meros extras. En esta película tampoco es que tuvieran mucha más importancia, ella sigue siendo la protagonista. A fin de cuentas tienen peso, sí que tienen cierta presencia, con lo cual dejarme a Scarlett Johansson sola lo veo un poco vacío. Incluso Batou, que es prácticamente el coprotagonista de la película, la mano derecha de Kusanagi, ha quedado muy desenfocado en esta película. Me hizo gracia en el cine, y cuando digo gracia quiero decir rabia, que la gente decía ¡ala! Cuando le ponían los ojitos de robot. Yo el ala lo dije cuando empezó la película y vi que tenía ojos de humano, porque jamás había visto a ese personaje con ojos de humano, yo siempre lo he conocido ya con esos ojos. O sea que, como decía, es una introducción a todos los personajes y a todo el mundo, empezando desde el principio. Lo cual también me parece un fallo, porque nos están presentando una ciudad hiperfuturista, en la que hasta te ofrecen, no recuerdo ahora cómo lo decían, mejoras o retoques por la calle, que me pareció casi ridículo y además descriptivo, porque es para decirte, mira qué tipo de sociedad es la que te estamos retratando. No hace falta que lo pongas así. En la sociedad en la que vivimos ahora hacen botox, hacen operaciones, hacen reducción de estómago. Tú no vas por la calle y le dicen a tu amiga, oye, ¿quieres que te ponga unas tetas? El caso es que en un universo así me choca mucho, bastante, que ella sea la primera de su especie. Y si la idea era, no, mira, es que queremos hacer una introducción al mundo de Ghost in the Shell, queremos plantearlo todo cronológicamente para que se entienda cómo se ha llegado a ese punto. Bueno, pues entonces planteame una ciudad más realista. Esto es otra cosa que no me ha acabado de convencer de la película. Sí, claro, queda muy espectacular ese Hong Kong con hologramas 3D gigantes, esa publicidad masiva, tan colorida, todo tan visual. Sí, sin embargo yo me quedo con la ciudad de esta película, porque es un futuro mucho más realista. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado películas de los 90 que nos planteaban un futuro en los años que estamos viviendo ahora mismo y nos ponen coches volando, nos ponen hologramas, efectivamente, que hoy por hoy no existen en el paisaje habitual de nuestra ciudad? Así pues, hay que tener cierto cuidado cuando quieres retratar un futuro no demasiado lejano. Y tienes que hacer que el espectador se sorprenda de los avances, pero al mismo tiempo reconozca dónde está. Y en ese sentido, la película de Scarlett Johansson se me ha hecho muy saturada de elementos para luego tampoco adentrarse demasiado en esa sociedad que están retratando. La versión de la mayor por Johansson me resultaba interesante, creo que la actuación de la mujer ha estado bien, que no me parecía la primera opción más acertada, creo que ha defendido bastante bien el personaje. Tampoco creo que sea demasiado complicado a fin de cuentas porque es un personaje que siempre está serio. El caso es que me interesaba y me aburría a partes iguales. Podría casi decir que la película ha tenido dos mitades. En la primera mitad yo ya estaba decidiendo que no me estaba gustando lo que estaba viendo y estaba medio aburrido, incluso se me escaparon dos bostezos. Hacia la segunda mitad empiezan a ahondar mucho más en el personaje de Motoko y claro, pues te resulta más interesante ver cómo ella se tiene que enterar de las cosas, aunque muy alejado de la versión original del personaje, dándole un pasado demasiado cercano, incluso poco convincente, porque me estás diciendo que Motoko Kusanagi es una japonesa que hacía manifestaciones en el parque de su barrio junto a otros chavales y que un día la policía pues vino, se llevó a varios y
y clandestinamente los metieron a hacer experimentos y a sus familiares les dijeron que habían muerto. Vale, el gobierno es una mierda, allá donde vayas y en el país en el que estés, pero tanto como hacer eso me parece muy exagerado. Retrataron un poco como que la Motoko plenamente humana era una protestante de estos avances tecnológicos tan excesivos que por otro lado no entiendo si me estás diciendo que ella era la primera de su especie. Y bueno, y que la manera de callarla es eso, adueñarse de ella y convertirla en un cyborg, que me parece incoherente. ¿Qué poder político tiene esa chica para que te moleste que se reúna ahí con 4 groupies en una barriada? Y dado este pasado totalmente sacado de la manga, que no del manga, es malo, ¿verdad? Pues lo que han hecho ya de paso es inventarle una madre a Motoko Kusanagi. ¿Qué decir sobre la madre? A mí me ha parecido muy entrañable la escena con la madre, pero eso sí, yo ya tenía la sensación de esto que estoy viendo no es Ghost in the Shell, es una versión totalmente paralela, como si un fan hubiera hecho una película sobre Ghost in the Shell y se hubiera inventado elementos que no son oficiales. O te diría incluso más, como si yo hago una película de la Biblia y me invento que Jesús en realidad no era el hijo de Dios, sino hijo de un extraterrestre que se llamaba Fideos Wars y que vivía en el 5.º templo de la Naviera Mágica. Son cosas que casi parecen un sacrilegio. Dices, tío, te me estás cogiendo un personaje legendario en Japón y te estás inventando cosas muy al tuntún. No sé yo hasta qué punto veo bien eso. He echado muchísimo en falta escenas íntimas donde se reflexionaba sobre la propia existencia. Escenas como la de la barca, que por un momento llegué a pensar que no iba a aparecer en la película. Al final apareció, pero de una manera muy anodina. Partiendo ya por el detalle quizás sin importancia de que eché de menos una puesta de sol en vez de ver directamente en la bahía nocturna. Esa conversación sosegada y despreocupada en la barca, ahí parecía que iban con prisa, de que se tenían que marchar ya y seguir haciendo cosas. Esa reflexión sobre el propio espíritu, incluso esa referencia que se hace a un versículo de la Biblia. Lo que vemos ahora es como una imagen borrosa en un espejo. Luego lo veremos cara a cara. Todo esto se ha perdido totalmente y parece que la escena haya sido más una reseña para que los fans quedaran contentos, pero sin darle más profundidad. La presencia de los perros de la película también han quedado como un guiño a los fans. En Ghost in the Shell 2, la segunda película de Mamoru Oshii, que a mí por cierto esa ya no me gustó, precisamente porque se excedía en efectos visuales y en retratar una ciudad ya demasiado artificial y un abuso muy grande del CGI, pero eso es otro tema. En esa película, Batou tiene un perro que lo vemos en esta primera película, que al principio lo alimenta en la calle y luego al final lo tiene junto a él, como que se lo ha llevado consigo. Quedó ahí un poco, pues eso, anecdótico, pero no se ha transmitido la verdadera intención que tenía el director Mamoru Oshii en su película para poner ese perro. Ese perro siempre aparecía cuando algo iba mal. Por ejemplo, uno de los basureros tiene el recuerdo de tener una hija y todo ese pasado era un hackeo mental y no había ocurrido. En la foto que se mostraba se le veía a él solo junto a ese perro. También lo veíamos en la escenario de la ciudad, aunque bueno, no me voy a poner ahora a hacer la lectura de cada vez que aparece ese perro qué significaba, pero tenía una razón de ser, no estaba por estar. Y aunque esto es un dato muy friki, que obviamente no todo el mundo tiene que conocer, ni siquiera los que conocen esta película, pero sí está en obligación del director de la película americana conocer este tipo de datos para decidir qué quiere hacer con ellos. Otro dato que a mí me tenía nervioso, Scarlett Johansson se llamará Motoko Kusanagi en la película, cuando la llaman Mira no sé qué, me quedé desinflado. Vi que el resto de personajes, Togusa, Batou, Aramaki, seguían teniendo los mismos nombres, pero claro, me cambias el nombre de la protagonista. Me molestó y por alguna razón ya me lo imaginaba. Sin embargo, me fijé en que el nombre y el apellido, las siglas eran MK, me pareció un detalle. Luego, por supuesto, fui feliz cuando entendí toda la verdad que había detrás del nombre de Motoko Kusanagi, que le habían borrado su pasado y por tanto le habían borrado el nombre, pero que en parte fue una excusa para no tener que llamarla Motoko durante toda la película. Ya sabemos, es una película americana, cosas que transcurran en Hong Kong, con actores asiáticos que algunos hay también, o el propio Aramaki, que además habla japonés durante toda la película con subtítulos, lo cual pues me pareció curioso. Pero no obstante, no podemos olvidar el hecho. Tenemos una actriz americana, aunque el origen del personaje sea japonés. Luego tenemos un personaje muy importante y que en realidad es la clave de toda la trama de la película de Mamoru Oshii. Este personaje recibe muchos nombres. En el doblaje de esta película se le conocía como el Gran Maestro. En el doblaje en DVD, que es el mismo doblaje que este, pero eso curiosamente lo cambiaron, se le conoce como el Titiritero. Y en cualquier caso, su nombre en clave es Proyecto 2501.
que no sé por qué en la película americana se llama 2571. Bueno, este personaje lo encuentro muy venido a menos. Primero, porque le han dado un aspecto físico. Eso es como darle un aspecto físico a Dios. Es un error. Te lo hace accesible, te lo hace cercano, y aparte de perder ese misterio, que eso queda claro, también se está encargando una de las cosas importantes de la película, y era que, como estoy tratando de transmitir en todo momento, Ghost in the Shell, y como su propio nombre indica, habla de un espíritu metido en algo mecánico. Y aquí parece que ya ni siquiera nos estamos refiriendo a la propia Motoko Kusanagi, sino al proyecto 2501, titiritero gran maestro, que es un ser que tiene inteligencia propia, es una fuente de vida por sí misma. De hecho, en esta película él explicaba que buscaba asilo político como forma de vida. Ahí me molesté yo en aprender lo que era el asilo político, y resulta que, como reza el eslogan de esta película, encontró una voz, ahora necesita un cuerpo. Entonces en la película americana ya tiene una voz y también tiene un cuerpo. ¿Y qué problemas plantea que esto sea así? Pues que se carga absolutamente toda la reflexión acerca de la evolución de la vida. Y hablo de la vida, no de la vida humana, sino de la vida. ¿Por qué? Pues yo me quedé con una frase de esta película. Hasta una muñeca puede parecer que tiene un alma. Y esto yo me lo planteo de la siguiente manera. El cuerpo humano está formado por átomos, microorganismos de todo tipo, hidrógeno, carbono, y todo eso conforman un yo con una cara, una identidad y una persona que ahora puede decirte hola. Entonces, visto desde ese prisma, estamos compuestos de miles de cosas, de la misma manera que un robot está compuesto por miles de piezas. No habría tanta diferencia en ese sentido. Claro que el robot ha sido creado por unos humanos, pero nosotros también hemos sido creados por alguien. Aquí ya nos podríamos ir a la religión o a la ciencia, ahí ya no me voy a meter. Pero sea como sea, hemos sido creados. Había un momento en el que no existíamos y ahora existimos. Así pues, el titiritero se presenta a sí mismo como una forma de vida que ha nacido en el mar de la informática, y más allá de la importancia de su propia existencia, busca dejar su huella, tener una descendencia, crear generaciones, y para ello se pone en contacto con la mayor Kusanagi y acaba fusionándose con ella. Todo esto queda perdido en la película de Scarlett Johansson. Sí parece ser que hay cierta fusión entre ellos, pero queda muy ambigua. Él le dice ven conmigo, ella, ahora que ya sabe quién es, parece que decide que le gusta su destino y dedicarse a la lucha contra el crimen. Y bueno, aquí el proyecto 2571 le dice siempre estaré cerca de tu espíritu, y de una manera muy visual pues se le ponen los ojos en blanco y parece ser que abandona su cuerpo. Y te quedas un poco como ¿ha entrado en ella o está flotando entre ella o qué ha pasado aquí? No se explica muy bien, lo cual resulta demasiado ambiguo para una película que por otro lado está siendo tan masticada. Y es que esa es otra cosa que odio de los americanos. No dejan nada de margen a la reflexión, al silencio, a los espacios. Es una necesidad constante de verbalizar y masticarlo todo al punto casi de dejarlo en lo infantil, y siempre para hacerlo accesible a los consumidores del blockbuster americano. Todo tiene que quedarle claro al espectador, no vaya a ser que se pierda porque el espectador es tonto. En este caso, la película original no hace el esfuerzo de hacerse entender, sino que exige al espectador que sea él quien haga dicho esfuerzo. Esto por supuesto es algo tan positivo como criticable, porque habrá muchos que dirán mira, yo si no entiendo un pijo no voy a seguir viendo la película y me aburro. Y es normal, yo hice el esfuerzo en su día porque me atrajo, pero habrá quien no quiera hacer ese esfuerzo y estará en todo su derecho. Lamentablemente lo que me queda de esta experiencia es otra vez esa sensación de que los americanos vuelven a quedarse sin ideas y vamos a buscarlas allá afuera de algún sitio porque hay que hacer otra cosa distinta, y ahora le ha tocado a Ghost in the Shell. Quizás sin ese respeto y admiración hacia el trabajo original, sino simplemente porque han conseguido la licencia para poder hacer un remake y lo han hecho y lo han llevado sin más. Un remake que se ha quedado apenas en la historia de una chica que antes era humana, que transforman en robot y que ha olvidado su pasado y luego lo recuerda y decide que le gusta continuar su vida tal y como se la han cambiado. No tiene más. Ya está, ha sido una experiencia entretenida, está muy por debajo del material original, pero bueno, espero que sirva como publicidad. Nada más y hasta otro vídeo. Bye.